tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este seminario que estamos impartiendo. La Iglesia necesita eso. Les agradecemos por estar otra vez aquí. Está con nosotros unos amigos, unos pastores que estimamos muchos. Ellos son Arturo y Dani, ¿verdad? De la Iglesia de Ágape Oriente en la ciudad de San Luis Potosí. Ellos son unos amigos que estimamos y les he pedido que puedan estar aquí con nosotros para ayudarnos, ¿verdad? En algunas cosas que van a funcionar como nuestra iglesia, ¿verdad? Ellos tienen alguna experiencia en su congregación y que ellos han vivido también. Entonces, bienvenidos Arturo y Dani, nos da mucho gusto tenerlos aquí, ¿verdad? Es un placer para nosotros que estén con nosotros en esta entrevista. Gracias, muchachos. Amigos, en la actualidad la iglesia después de la pandemia ha cambiado mucho, ha sido diferente la forma en cómo las iglesias hemos ido avanzando. Hace tiempo que la iglesia era distinta, pero en ese cambio la iglesia a veces cometemos errores, ¿verdad? A veces pensamos que hacer todo, ¿verdad? O querer cubrir todas las áreas en la iglesia, pensamos que así estamos haciendo lo correcto. Pero me gustaría, Arturo y Dani, que por favor nos contestaran. ¿Qué es lo que como iglesia debemos de cuidar? ¿Cuál es lo más importante como iglesia que debemos de cuidar todos como servidores? Ok, yo creo que es importante conocer el contexto de la iglesia. ¿Dónde está plantada la iglesia y cuál es tu contexto? Porque a veces pensamos que nos hacemos ideas, ¿no? Es que si la iglesia, si tuviéramos quizá ciertas cosas, ¿no? Si tuviéramos cierto audio, equipo de alabanza, luces, pantalla, y a veces pensamos que eso hace que la iglesia sea maravillosa. Pero lo importante no es precisamente las cosas, ni siquiera los métodos, ni las herramientas que hay. Lo que hace increíble la iglesia de Jesucristo es, en parte, conocer quién es la persona. ¿Quiénes son las personas que asisten? ¿Quiénes son las personas? ¿Cuál es el contexto de la iglesia? ¿Cuál es dónde están plantados? ¿Quiénes son? Y eso hace maravilloso a la iglesia. Entonces, lo más bonito de la iglesia, después de la presencia de Dios, claro, en ese lugar, es la gente, las personas. Y parte de lo que Dios está haciendo, lo va a hacer a través de personas. Entonces, yo creo que es poder construir una iglesia en el contexto en el cual tú estás. Claro, Dani, sí. Sí, también creo que algo esencial en la iglesia, sin la cual no podemos funcionar, es la unidad. Y Jesús habló de la unidad justo antes de ser arrestado. Él da un discurso que lo puedes encontrar, Juan 14, 15, 16, 17, que es un discurso para mí muy importante porque el contexto era que Jesús sabía que le quedaba poco tiempo con sus discípulos para hablar, y Él les habló de la unidad, tomó tiempo para eso, y como iglesia somos un cuerpo, y un cuerpo tiene que funcionar unido, y Él dijo, cuando ustedes se amen y estén unidos y sean uno conmigo, otros van a poder conocer quién soy yo. Bien dijiste, Dani. Yo creo que ese ejemplo que hablaste acerca de cuando Jesús tomó a sus discípulos y les habló de la importancia de la unidad en ese círculo tan íntimo para poderlo llevar y extenderlo hacia los que estaban afuera, era la clave para que el reino de Dios se manifestara con más fuerza, ¿no? O sea, creo que pasajes hay desunidos no puede prevalecer, a diferencia de que la unidad, el poder de Dios se manifiesta, ¿no? La esencia no son los métodos, bien decía Arturo, no son las luces, no es el equipo, no es tener una iglesia que sea impactante. Creo que lo esencial está en la gente, ¿verdad? En la gente. Okay. Y es lo que el enemigo quiere atacar, esa unidad, ¿no? Es lo que el enemigo va a querer hacer, aislarte, meter resentimiento, porque afecta la iglesia y afecta la obra de Dios. Bien. En su experiencia ministerial, ¿por qué es importante que la gente sea apasionada, entregada a Dios, que esté unida, transparente y que sea amistosa con el ministerio? Ok, la iglesia vale la expresión, es la iglesia del Dios vivo. Entonces, la iglesia puede ser un lugar, un lugar como un museo, donde todo es como serenidad, tranquilidad y nadie haga ruido, o la iglesia puede ser un lugar como un parto en un hospital, donde hay sangre, donde hay gritos, donde hay llanto, pero hay vida, y ese es el punto. ¿Sí? La iglesia no tiene que ser un lugar aburrido, ¿sí?
O sea, es cierto, no es un show tampoco, pero tampoco es aburrido. La iglesia no debe ser un lugar aburrido. Entonces, si queremos ver, por ejemplo, una iglesia llena de niños, tiene que haber algo esencial, tiene que haber eso esencial que hace que sea la iglesia atractiva. Entonces, es necesario que la iglesia, que son personas, ¿verdad?, vivan eso en su corazón, ¿verdad?, que es la pasión. O sea, no tienen que venir y ser otras personas, así como son ellos, así como son en su personalidad, pero que vivan una aventura de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque es la iglesia del Dios vivo. Sí, cada miembro de la iglesia debemos aspirar a ser el reflejo del carácter de Cristo. Y Jesús modeló todo eso. Y por eso fue alguien tan influyente, porque no se parecía a ningún líder religioso de su época. Porque esa es la tendencia que tenemos, a volvernos ásperos, a volvernos metódicos, a volvernos juiciosos. Es una tendencia que tenemos, ¿verdad? Y Jesús caminó con todas esas cualidades, y Jesús tenía eso. Y tenemos que aspirar a eso, a ser amistosos, a ser cálidos, a ser amables, a ser apasionados, porque Jesús vivió de esa manera. Y somos la extensión de lo que Cristo hizo aquí en la tierra. Debemos modelar lo mismo que Él modeló. Yo lo diría de esta manera: no podemos aspirar a que la iglesia tenga eso si tú no lo tienes. Entonces, eso primero inicia en tu corazón, ¿no? Entonces, yo me he hecho esa pregunta. ¿La iglesia Agape Oriente tiene eso? ¿Verdad? Y Dios me dice, ¿y tú lo tienes? Tú lo tienes como persona, porque si tú lo tienes, entonces, repito, aunque muchos métodos y muchas cosas no hay todos los recursos que tú quisieras, no importa, porque tienes eso, ¿sí? El mejor método que Dios usa son las personas. No son los métodos, no son las herramientas, son las personas. Bien, pues hemos estado hablando precisamente de eso. Recién Arturo acaba de hablar de que eso primero debemos de vivirlo nosotros para después contagiarlo a la iglesia. Sin embargo, amigos, bien es cierto que la gente quiere servir a Dios y puede estar apasionada y tiene muchas ideas a veces en su cabeza, querer servir, ir, llevar el mensaje de Dios y todo lo que a veces nos apasiona por querer agradar a quien que nos ha salvado. Pero ahora yo quisiera preguntarles algo muy importante. ¿Qué pasa cuando alguien tiene pasión, ¿verdad? Tiene eso en su corazón, tiene eso en su vida, ¿verdad? Le nace, ¿verdad? Porque así, pero esa persona no entiende la visión de la iglesia, ¿verdad? Yo puedo estoy apasionado, quiero servir, quiero ir y venir, pero ¿qué pasa si no entiende la visión de la iglesia? Ok, aquí hay varias cosas. Uno de ellos, distinguir cómo está su corazón. Sí, porque una cosa es no entenderle y otra cosa es no quererlo. ¿Sí? Bien, sí. Entonces, yo diría, siéntate con la persona, va, como un líder, va, porque a veces quizá no es que no la tenga, más bien, no solo no la tiene, sino que no la entiende. Por lo tanto, allí como líder pastor necesitamos tenerla fresca y presente nosotros para poder comunicarla. Y entonces, comunicándola, entonces hacer una evaluación. ¿Cómo está tu corazón? ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque si esa persona, y obviamente es muy importante orar por esa persona, pero tener una conversación importante de cómo está su corazón y en qué lugar se encuentra. ¿Por qué? Porque las personas, para vivir eso, necesitamos sujetarnos a una visión. Sí. Necesitamos sujetarnos a autoridad, ¿no? Entonces, Perdón, Arturo, sí. porque sin eso, con eso, si no lleva una dirección, una visión, se puede crear una división, se puede crear otro pensamiento, ¿verdad? Que no necesariamente es malo, pero puede, claro, por ser apasionada, querer hacer lo que quiere, pero sin una visión. Sí, claro, y ahí hay un peligro. Entonces, y le achacamos cosas a Dios, ¿verdad? Diciendo, es que esto es en nombre de Dios, lo cual Dios lo que quiere no es tanto sí que trabajemos para Él, pero a Él le importa mucho más la unidad y la cercanía y la comunión y el trabajo en equipo. Entonces, trabajar en equipo es todo un arte, es todo un trabajo. Sin embargo, cuando lo hacemos, Dios es glorificado, porque eso es lo que nos enseña el Evangelio de Juan. Entonces, ahí es tan importante, ¿no? Uno puede esforzarse y tener mucha pasión, sí, pero si no hay visión en lo que estás haciendo, tus esfuerzos no van a ser prosperados más allá de lo que tú puedes lograr, ¿no? Claro. O sea, en tus fuerzas. Pero cuando tu esfuerzo, tu pasión
tus sueños, tus talentos, todo lo conectas a una visión que es más grande, porque creemos que la visión que Dios le está dando al alcance familiar viene de parte de Dios, Sí. inspirada en la palabra. Cuando tú te unes a esa visión, prospera, y prospera más allá, y trasciende, ¿no? Más allá de tus fuerzas. Un libro que usted mismo me recomendó, que habla de la visión, habla de eso. Dice que tu visión sirve a una visión más grande. Entonces Ajá. no es como que renuncia a lo que Dios te está diciendo, no, es conéctalo. Sí. O sea, conéctate con tus líderes, conéctate con tus pastores. Oye, cuéntame, platícame qué hay en el corazón de la iglesia, ¿no? ¿Qué hay Sí. en tu corazón? ¿Qué Dios está poniendo? Y cuando tú conectas tus esfuerzos, tus talentos, tus sueños, tu visión a una visión más grande, vas a ver cómo va a trascender lo que Dios ha puesto sobre ti. Claro, cuando todos tenemos eso, cuando cada uno de los que servimos estamos apasionados, somos transparentes, tenemos ganas de trabajar, pero tenemos un enfoque o la visión bien establecida, es indetenible la iglesia. La iglesia alcanza a llegar más allá de lo que individualmente podríamos pensar llegar. Es decir, el talento, tu don, mi don, todos apasionados con un objetivo y con una visión que Dios nos ha dado como iglesia, que estamos viendo en este seminario. Todos unidos podemos hacer una iglesia no única, porque la iglesia del Señor somos todas las iglesias, pero sí una iglesia distinta con un enfoque específico que va a añadir al reino de Dios lo que Él quiere que seamos. Entonces, es importante que nosotros esa pasión que tengamos, esos dones, la encajemos a la visión de la iglesia que Dios nos ha dado, que es específica, ¿no? Que cada iglesia tiene una visión específica. Sí, claro. Es bien importante. No se trata de pelear dos visiones. Claro. Porque hay personas que dicen, ok, tengo que renunciar a mis sueños, como para construir el reino de alguien más. Sí. Y esa es una mentira del enemigo. Claro. ¿no? Donde, como no soy el pastor, entonces, pues, sí tengo que trabajar para alguien más. Y pensamos que a veces podemos construir el reino de alguien más. Sí. Pero ese es el reino de Dios. No estamos hablando del reino de una persona. Sí. Estamos hablando del reino de Dios. La Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David sirvió a su generación. Sí. O sea, no era solo su visión, sino que él se sumó a lo que Dios quería. Claro. Y sumándose a la visión de Dios, él encontró el propósito de Dios para su vida también. Sí. Entonces no se trata de pelear ni renunciar, ni se trata de construir el reino de alguien, de una persona. Es el reino de Dios y sumarnos a eso, haciendo equipo. Pero creo que empieza mucho con oración y empieza también con conversaciones. Sí. Conversar con personas, ¿verdad? Con los que están contigo y con los que les cuesta un poquito, ¿verdad? Claro. ¿Por qué razón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿De qué manera podemos trabajar? Y como lo he platicado, ¿cómo nos ponemos de acuerdo Sí. para esto? Ok, bueno, creo que estamos en ese punto, ¿verdad? Y para eso estamos en este seminario. Y qué bueno, porque la visión nos ayuda a todos a entrelazarnos, ¿verdad? No queda nadie, porque la visión tiene que ser accesible para todos, ¿verdad? Tiene que estar accesible, alcanzable. Todos entran en la visión y toda la pasión que tenemos nos tiene que encajar a ese propósito, ¿verdad? Entonces, gracias, muchachos. Arturo y Dani, servir a Dios es increíble. Yo creo que ustedes han vivido una vida ministerial desde ahorita jóvenes, han visto a sus papás crecer en el ministerio. Y yo creo que se han dado cuenta que a veces hay gente que vive sirviendo a Dios solo para un fin personal. Y está bien, o sea, servir a Dios es gratificante, es bien padre, ¿verdad? Pero a veces creemos que servir a Dios solamente tiene que ver conmigo, con lo que yo estoy haciendo, cuando Dios nos ha dado pasión, dones, talentos, nos ha dado una vida llena de Él, ¿verdad? No para que nos quedemos ahí, porque si eso que Dios nos ha dado no sale hacia la gente que no conoce de Cristo, pues entonces nada más estamos haciendo un club personal. Y eso tiene que salir a los no alcanzados, ¿no? Ahora que estamos hablando de esa pasión, yo quisiera preguntarles, ¿qué pasa en una persona que solamente sirve en su lugar, ¿verdad?, de ministerio, en donde está, ya sea en la alabanza o en niños, pero esa persona no lleva esa pasión hacia los inconversos? ¿Qué pasa en su vida? ¿Qué pasa en su ministerio si solamente se preocupa por ese tiempecito?
Sí, ok, yo le haría una pregunta que yo me hago y que la hago a todos los que están en este seminario. La pregunta es, ¿de qué le sirve a la gente no cristiana que tú sigas a Cristo? ¿De qué le sirve? Que tú leas la Biblia, que tú ores, que tú alabes. O sea, en qué le beneficia al inconverso? ¿Sí? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque si no, solo es como dices, es un club. Yo creo que la iglesia necesita tener eso para que la iglesia salga, la iglesia hacia afuera, la iglesia que pueda tocar el mundo social también, el mundo incluso de la política, de la industria, de todo. Entonces necesitamos no solo pastores que tengan eso, necesitamos ingenieros que tengan eso, necesitamos abogados que tengan eso, necesitamos médicos que tengan eso, ¿sí? Porque si nos metemos a la visión de Jesús, entonces Jesús dice, no solo quiero venir sobre la iglesia, pero para que la iglesia se hace a Jesús visible a un mundo. Sí. Entonces, por lo tanto, por favor, no todos sean pastores. Necesitamos que seas ingeniero lleno del Espíritu Santo. Necesitamos que seas un abogado, que seas un médico, que seas un maestro lleno del Espíritu Santo, de tal manera que tienes eso y que eso lo llevas a otros lugares. Entonces creo que eso es importante. Y que no necesariamente tiene que estar adentro de la iglesia. O sea, eso no es solamente para la iglesia. Claro. Eso es para llevarlo a donde tú te desarrollas, ¿no? En tu trabajo, en aquellos lugares donde no es iglesia. O sea, claro. no estoy hablando de las cuatro paredes, ¿no? Sí, Dani. Sí, pues Jesús dijo, ¿no?, acerca de los creyentes que éramos la luz del mundo y que la lámpara no se pone bajo la mesa, sino en lugares altos donde se pueda ver, se pueda apreciar, donde pueda servir, sea útil. Y es ahí donde nosotros somos útiles. Claro, en la iglesia, pero fuera también tú eres muy útil para bendecir, para dar testimonio, para mostrar a Jesús. Y podemos llegar a caer en la comodidad de, pues me llevo con puros cristianos, hablan mi lenguaje, nos entendemos, y está bien que tus mejores amigos sean creyentes, es lo mejor, pero no dejes de tener influencia afuera, porque hay gente que necesita. Y Jesús salva, y hay gente que necesita y está hambriento. Incluso hay gente, estoy segura que hay gente a tu alrededor que está expectante a lo que tú les puedas decir, a cómo puedas actuar, a que tú les bendigas, a que tú les des una palabra. O sea, saben que eres cristiano y están como a la expectativa de qué puedo recibir de esta persona, ¿no? Entonces, no olvidemos que somos luz, no olvidemos que somos la sal de la tierra, que somos necesarios para la gente que no le conoce, porque hay gente que está esperando y que tú puedes ser la respuesta a oraciones que ellos han hecho a Dios, ¿no? Sí. Entonces, hay gente que necesita, que está sedienta, que está hambrienta, y nosotros tenemos y conocemos al pan de vida, al agua de vida, y podemos ofrecerlo. Y que no nos suceda como le pasó a la iglesia en el libro de los Hechos. Sí. En Hechos capítulo 8, matan a un hombre llamado Esteban, y después de que lo mata empieza la persecución. Entonces yo no quisiera ser empujado, quisiera ser invitado. Entonces que no tenga que sucedernos algo así. Para llevar eso, ¿no? Entonces es maravilloso, nos encanta la iglesia en el libro de los Hechos, pero fue empujada. Y todos estaban muy cómodos. Dice que todos tenían en común y todas las cosas, y maravilloso. Estaban súper centrados en ellos, y Dios dice, me encanta, pero no es suficiente. Bien. Y Dios los mueve y empieza la persecución. Bien, de hecho, habla precisamente este seminario de eso. La iglesia primitiva tenía eso, eran apasionados, eran transparentes, y Dios bendijo a esa iglesia primitiva porque tenía eso, de tal manera que vendían, incluso dice, las cosas que ellos poseían para beneficiar a los que no lo tenían, no tenían necesidad, porque cuando uno tiene eso, hace que eso te lleva a bendecir a otro, ¿verdad? Y cuando una persona, una iglesia tiene eso y lo retiene, es un peligro porque una o se estanca, y la otra, lo más importante, hace enojar a Dios, creo yo, porque Dios dándole todo para que esa lleve, y como bien decías, Arturo, no esperemos a que venga una persecución para llevar eso afuera, sino es una invitación de que lo que tenemos lo llevemos a los demás. Yo creo que Jesús vino a servir, ¿verdad? Nosotros tenemos que servir, y el servicio debe ser un estilo de vida. Servimos en la iglesia, qué padre, está súper bien. Yo creo que Jesús se alegra de eso. Pero nuestro servicio debe empezar en nuestra casa,
el servicio. Si nosotros tenemos ese servicio, lo traemos a nuestro corazón, donde nos paremos, vamos a servir. Y yo creo que el servicio es algo esencial en cualquier iglesia. Tenemos que servir. Ok, bien. Pues solamente para terminar esta entrevista con Arturo y Dani, ¿verdad? Que les agradecemos, muchachos, por darnos la oportunidad de entrevistarlos. A mí me gustaría que antes de que termináramos, que ustedes pudieran darnos unas palabras ahorita que estamos en este seminario a todo este equipo de personas que sirven aquí en Alcance Familiar. Todos ellos son importantes, los hemos convocado, ¿verdad? Desde gente que está en audio, video, alabanza, maestros, niños, servidores y infinidad, ¿no? Todos los que sirven, que ustedes pueden darnos alguna recomendación o recomendarnos a todos, ¿qué es lo más importante acerca de servir a Dios en el sentido personal, ¿verdad? En el sentido de qué es lo que tengo que cuidar como persona para yo poder servir de una manera efectiva. Pues yo diría 2 cositas. Uno es examínate constantemente, porque de manera muy sutil pueden venir la amargura, la comodidad, el resentimiento, la queja. Entonces, a mí es algo que a mí me ha ayudado, porque de repente hay cosas, hay señales, hay foquitos de alarma que espiritualmente que es como, caray. No sé, una vez me pasó, ¿no? Que creo que estoy hablando de esta situación en la carne, ¿no? Sí. O sea, me estoy expresando de esto y estoy pensando y estoy sintiendo en la carne. Y fue una alerta del Espíritu Santo, decir, alinea tu corazón a mí, ¿no? Porque pues hay frustraciones, o sea, servir a Dios tiene sus desafíos. Sí. Tiene sus desafíos. Y el enemigo, tenemos un enemigo que quiere destruir, que quiere dividir la obra, y tú tienes que estar consciente de eso, que va a querer confundirte, que va a querer, la batalla es aquí en la mente, ¿no? Levantar argumentos en contra de la iglesia, en contra de Cristo. Entonces, examínate constantemente delante de Dios. Señor, examina mi corazón. Muéstrame si he permitido que algo se estacione en mi corazón, que me esté alejando de amarte a ti y de amar a otros como tú los amas. Y la segunda, no pierdas el entusiasmo. Eso es lo que nuestro pastor Arturo nos decía hace poco. No pierdas el entusiasmo, porque podemos comenzar con todo, pero vamos bajando. No pierdas el entusiasmo. Recuerda por qué haces lo que haces. Recuerda cuando Dios te llamó. Recuerda cómo Él te rescató, de dónde te sacó, porque de ahí viene el entusiasmo. Señor, como cantábamos en la reunión de hoy, ¿no? O sea, es por eso que te amo, es por eso que te sirvo, porque he recibido tanto de ti. Entonces, no pierdas el entusiasmo de hacer aquello que tú haces por amor a Dios y para bendición de otros. Bien, adelante. Ok, hay un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero yo creo que una de ellas es, haz que tu comunidad sean tus amigos. O sea, mantén un espíritu de amistad, ¿sí? La vida en el ministerio es pesado, pero es maravilloso cuando lo haces con amigos. Sí. A veces una vez alguien me decía, es que si tú eres el pastor no puedes tener amigos en la iglesia. Y yo digo, si no son amigos, si no tengo amigos allí, ¿de dónde voy a tener amigos? Sí. Entonces, el hecho de tener amigos, ahora no significa que pierdas autoridad, al contrario, si eres sabio, si eres sensato, entonces Dios te puede ayudar aún a pastorear a pesar de que son tus amigos, ¿sí? Entonces, hacer una comunidad de fe donde hay amistad, ¿verdad? Donde disfruten mucho. A veces los que menos disfrutamos las reuniones somos los líderes. ¿Y por qué no está esto? ¿Y por qué no está en su lugar? ¿Y por qué no está aquello? ¿Y por qué no está prendido? Y no disfrutamos. Entonces sería, disfruta la amistad y disfruta servir a Dios con amigos. Y creo que hay mucho más, pero creo que es algo que podría decir ahorita. Gracias, Arturo. Yo añadiría, estimados amigos, también una de las cosas que tiene que suceder para que eso sea la base de nuestra iglesia, Alcance Familiar, es poder sanar aquellas partes donde hemos sido afectados de una manera personal.
¿verdad? La sanidad de la iglesia, el poder perdonarnos, el poder, porque todos tenemos detalles y todos no somos perfectos. Entonces, cuando uno entiende ese propósito de que lo que dice la Biblia, no fierro con fierro se afila, ¿verdad? Pero no tiene que ser una manera para detenernos, sino que esto nos lleve a ser mejores personas, porque te tenemos noticias, el ministerio va a ser así y a veces tenemos que pulirnos entre nosotros. Dios usa personas para mejorar nuestro carácter, etcétera. Pero eso está por encima de lo que pueda suceder como una cosa que el diablo puede usar para afectar a la iglesia. Les agradecemos, Arturo y Dani, gracias por haber aceptado esta entrevista, ¿verdad? A todos ustedes, ¿verdad? Les mandamos un saludo y bienvenidos otra vez a este curso. La iglesia necesita eso.
Vamos a la pregunta 2, ¿sale? Perfecto, sí. Ok, la pregunta 2 es, la va a hacer Laura. En su experiencia ministerial, se va a dirigir a ustedes, porque es importante que la gente sea apasionada, entregada a Dios, que esté unida, que sea transparente y que sea amistosa con el ministerio. ¿Ok? Eso es lo que es eso, ¿no? Eso. Okay. Tratar de ver la cámara y ver los ojos. ¿Cómo va? Sí, ¿sale? Sale, empecemos en 3, 2. Ya. Ah, Está esperando el 1. yo. El 1 no se dice amor. Perdón, Discúlpame, pero a mí avísame. Por fe lo haces, tú lo dices en tu mente. Por fe. Ok. Yo me voy a arrancar entonces cuando yo crea el 1. No, o si le damos. Sí, por favor. Dedos, nomás uno. Sí, Sí. Cuéntate la plática, sí. 4. Correcto, ¿va? Entonces dice 3, 2. Sí. hablar en tu... Sí, 1, 2, 3. Daniel, ¿te puedes retirar de aquí, por favor? ¿Te puedes retirar, por favor? Pero no más tantito. Vete a comer unas emboladas.